Hola chicos, damos inicio con su clase ya de una de las últimas, ¿verdad? De medicina física y rehabilitación. Pues en este caso ya nos tocaría ver lo que es geriatría y patologías del envejecimiento. Empezamos viendo un poquito en cuestión a su concepto, ajá, qué es geriatría, en qué nosotros nos vamos a enfocar dentro de la rehabilitación, qué podemos ayudar, qué diagnóstico podemos encontrar, ¿sale? Como ya lo han estado analizando, ya les he estado dejando, por ejemplo, que pudieran sacar diagnósticos específicos, diagnósticos generales, de si la persona le duele el hombro, ajá, ¿qué sería, no? Que si se cayó, si tuvo algún traumatismo o no, ¿cómo se le llama eso? Acuérdense siempre, si se cayó, postraumático, y si no, mecanopostural. ¿Sale? Aquí es, bueno, pues van a ser algunos otros, los diagnósticos, quizá, ¿no? Que deba ser a la edad. Pero al final del día, pues ustedes tienen que sacar ya diagnósticos específicos, diagnósticos generales. El específico, acuérdense, salen de las pruebas ortopédicas, ajá, que veíamos, por ejemplo, si sale prueba positiva de Gerber, pues esa lleva a ruptura, desgarro, lesión en el músculo subescapular. Entonces, pues mi diagnóstico específico sería un desgarro a nivel del subescapular. ¿Sale? Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Pues colocarle TENS, ajá, a nivel de subescapular, ajá, para relajar, para tonificar, dependiendo sea el caso. Ejercicios de flexión, extensión, aducción, abducción, ¿no? 10 sesiones, ¿no? Ya dependiendo cuál es el plan de tratamiento que mejor hayan elegido. Ajá, en cuestión a compresa, sabes que pues está inflamado, le duele mucho, voy a poner crioterapia. Ajá, que si es un proceso más crónico y demás, termoterapia. Ajá, todas las herramientas que ustedes ya tienen, pues las pueden ejecutar. Ya nada más como para finalizar, pues como tal, dentro del diplomado de medicina, pues entra la geriatría y sus patologías, ¿no? Dentro del envejecimiento. ¿Qué es la geriatría, chicos? Es la rama médica dedicada al cuidado de los adultos mayores, que como tal toca aspectos preventivos, terapéuticos, ajá, rehabilitatorios y paliativos, ajá, integrando pues como tal los aspectos social y familiar, como tal en el geriátrico, ¿no? En el paciente. Nos dice que los principios de la medicina geriátrica son, pues la vejez no es una enfermedad, ajá, un diagnóstico exacto es esencial hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, pues nos podemos topar de, ¿sabes qué? Si es una lesión como tal de perdón, de la articulación, hueso, músculo, ajá, o bien ya es un proceso natural como tal del cuerpo, porque es como tal un deterioro, ¿no? Deterioro que se va haciendo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nos menciona que el reposo injustificado puede ser peligroso, ajá. Siempre debemos de estar en constante movilidad, en constante movimiento, sobre todo aquellos pues pacientitos ya de la tercera edad, porque si no hay movilidad, obviamente no hay buen funcionamiento de células sanguíneas y por consiguiente, pues no hay una buena energía, una buena nutrición para todas las células, ajá, y pues no se van deteriorando, ¿sale? El término geriatría deriva del griego geron, ajá, que significa viejo, y latrios, que significa tratamiento médico. Entonces es el tratamiento médico hacia el viejo, ¿no? Hacia el anciano. La rama de la medicina que se ocupa no solo de la prevención,
y la asistencia de las enfermedades que presentan las personas de edad avanzada, sino también de su recuperación funcional y de su reinserción en la comunidad. Entonces, ¿qué vamos a estar analizando en este proceso de pacientes ya de la vejez? Vejez como tal, el enfoque que nos da, que abarca la totalidad del ciclo vital, ¿no? O como la última etapa del ciclo. No solo es una realidad biológica, ajá, sino a un nivel socialmente construido. La vejez tiene características propias en las que cada capacidad humana evolucionan de manera diferente. No implica una ruptura en el tiempo ni en el ingreso a la etapa final. Es parte de un proceso donde el individuo continúa interactuando con la sociedad, chicos. ¿Sale? Entonces, por tal motivo, pues tenemos que darle una buena funcionalidad al paciente por como tal que es parte de un proceso, ¿no? Pues como tal esta vejez pues es el resultado de todas las experiencias y aprendizajes vividos en etapas anteriores. Ajá. Como tal es un grupo más en cuestión a la población, ¿no? Heterogéneo. El envejecimiento como tal normal, pues es un proceso, ajá, un proceso biológico intrínseco, progresivo, declinante y universal, ajá, condicionado por factores raciales, hereditarios, ambientales, ajá, higiénico, dietéticos y sanitarios, así como es un multifactorial, ¿no? Multiforme y asincrónico. ¿Por qué? Porque pues como tal, ¿no? Afecta a todas estas ramas, ¿no? A todos estos aspectos y que para hablar de vejez o hablar de enfermedades como tal en viejitos, hablamos de enfermedades en los viejitos y no de enfermedades de los viejitos. Ajá. Entonces, pues es diferente, ¿no? Enfermedades de los viejitos a enfermedades en los viejitos. ¿Sale? ¿Cuáles algunos aspectos en los cuales pues podemos entrar para detectar ya un paciente, pues a lo mejor geriátrico, en el cual tiene pues como tal a lo mejor un alto riesgo, o a lo mejor entra dentro de un adulto viejo, ajá, pero pues como que más capaz, ¿no? Más dependiente o más independiente, mejor dicho. Aquí, por ejemplo, tenemos la tipología de pacientes, en la cual nos menciona, ¿no? El anciano sano, el anciano frágil y ya un paciente geriátrico en este caso. Tenemos en el adulto viejo, como tal que, bueno, es de edad avanzada y ausencia de enfermedad objetivable, ajá. Es independiente en cuestiones de sus actividades instrumentales de la vida diaria, independiente para actividades básicas de la vida diaria. Ajá, vamos a ver la diferencia entre las instrumentales y las básicas. Tiene baja tendencia a la dependencia, o sea, el comportamiento ante la enfermedad, pues como tal es baja, ¿no? No depende de. Y la probabilidad de desarrollar síndromes geriátricos, pues es baja, porque es un adulto sano. Ajá. Entonces, son ancianos que, bueno, se encuentran lo más sanos posibles y que a lo mejor en ese aspecto, pues pudiéramos entrar como una rehabilitación preventiva, más que como tratamiento, ¿no? Y bien, tenemos el anciano frágil. Pues es un anciano de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en cuestión a su edad ya es avanzada, alguna enfermedad u otra condición que se mantenga compensada en equilibrio con el entorno, es pues un alto riesgo de descompensarse, alto riesgo de volverse dependiente, ajá. Depende para una o más cosas de las actividades instrumentales de la vida diaria, ya de alguien más. Es también
por ejemplo, en las actividades básicas de la vida diaria, esa sí es todavía dependiente, independiente. Y en el comportamiento ante la enfermedad, pues es pues alta tendencia a la dependencia, ¿no? O sea, va a depender de. Y la probabilidad de desarrollar algún síndrome geriátrico, pues es ya un poco más alta, que en un adulto sano. Y bueno, pues ya que tenemos en el cuadro rojo ya un paciente geriátrico, es que, bueno, pues tiene ya edad avanzada, algunas enfermedades ya son crónicas que provocan dependencia, pues como tal, total, ¿no? Suele acompañarse de alteraciones mentales y problemas sociales. Ah, en cuestión a sus actividades instrumentales y básicas de la vida diaria son totalmente dependientes, ¿no? Ya necesitan de alguien más. Y el comportamiento ante la enfermedad, pues la tendencia a mayor progresión de la dependencia, ¿no? Y que, bueno, la posibilidad de el desarrollo de síndromes geriátricos, pues es bastante alta. Eso sería en cuestión a pues los tipos de pacientes que tenemos. Y aquí nos queda más claro las actividades de la vida diaria, y las actividades instrumentales de la vida diaria. Las básicas, pues son independencia para el autocuidado, y que ahí son 6. Hay que, bueno, pues tendríamos que valorar al paciente si puede realizar esas pues maniobras, esas actividades de la vida diaria básicas, que son bañarse, vestirse, uso de inodoro, por ejemplo, ¿no? Transferencias o deambulación, continencia exfinteriana, y bueno, pues poder alimentarse, poder comer, ¿no? Esas según son las, como tal, actividades de la vida diaria. Eso, pues generalmente paciente frágil lo puede realizar todavía, pero ya el paciente geriátrico como tal ya no, ya depende, ¿no? De muchos aspectos. Y las actividades de la instrumentales de la vida diaria son 8. Usar teléfono, por ejemplo, el uso del teléfono, ir de compras, por ejemplo, hacer la comida, tareas domésticas, lavar ropa, transporte público, uso de medicamentos, uso de dinero. O sea, eso ya son en cuestión a instrumentales de la vida diaria. Y bueno, aquí ya generalmente el paciente frágil ya no entra en las actividades básicas. En ese sí las puede realizar, pero ya las instrumentales es raro que el paciente pueda realizarlas, ¿no? Únicamente en el viejo, pues como sano, ¿no? En el anciano sano. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos que tomar en cuenta, en cuestión de esos aspectos, cuando la siguiente clase, que igual toca patologías en geriatría, yo voy a estar colocando casos clínicos. Les voy a estar preguntando, voy a hacerles alguna tareita. ¿Sabes qué? A ver, tienes un paciente geriátrico, trae tales síntomas, le han hecho este tratamiento previo. A ver, ¿qué le harías a ese paciente, no? ¿Cuál sería su historia clínica adecuada? ¿Cuál sería el seguimiento como tal más completo para él? Se tendría que trabajar la musculatura primero, se tendría que trabajar la articulación como tal. ¿Qué es lo que tendríamos que trabajar? ¿Qué es lo que tendríamos que investigar, no? Que principalmente las actividades de la vida diaria son pues una clave específica a la hora de tener un paciente geriátrico, para poder saber en qué nivel se encuentra de dependencia o de independencia, y poder empezar un tratamiento rehabilitatorio lo más específico posible. Bien, entramos, chicos, ya a un poquito de lo que es las patologías del envejecimiento. Aquí en patologías, me parece que ya vimos en sus clases anteriores patologías, les mencioné,
qué son, ¿no? A qué es lo que nos hace referencia, porque luego a veces pues nos trae el paciente cierta enfermedad, cierta alteración, y pues desconocemos, ¿verdad? Desconocemos qué es, cuál es la causa, qué lo origina y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? Bien, tenemos que encontrar el motivo por el cual viene el paciente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Checar dermatomos, miotomos, reflejos osteotendinosos para poder saber de entrada si el padecimiento es crónico o si es agudo. Ajá. Posterior a ello, pues empezarle a dar el tratamiento. En cuestión a patologías del envejecimiento, encontramos una de las más comunes que son las artrosis o bien la artritis, ¿sale? La artritis es una inflamación de las articulaciones que suele provocar hinchazón articular. Ajá. Y la artrosis suele ser una consecuencia de un cuadro de artritis grave, aunque suele ser más común en mujeres que en hombres. ¿Vale? Normalmente los ancianos, pues como tal, que la padecen, pueden llevar a una vida normal. Ajá. Y bueno, pues el tratamiento en rehabilitación, pues sería como tal para disminución de toda la sintomatología. Ok, ese sería en cuestión a las patologías, la artritis, ajá, o bien artrosis, que son de las más comunes, ajá, que encontramos. ¿Cuál es la diferencia? Una y otra. Ahí nos muestra un poquito de la diferencia de cada una de estas. La artritis, por ejemplo, afecta a la membrana sinovial, ajá, asociado a enfermedades autoinmunes o infecciones. El dolor suele ser constante y bueno, pues suelen asociarse síntomas extraarticulares, pérdida de peso, cansancio, por ejemplo. Ajá. El diagnóstico suele requerir análisis de sangre y algunas otras exploraciones como más específicas. Y bien, en cuestión a la artrosis, bueno, pues esta afecta lo que es el cartílago asociado al desgaste producido por la edad. El dolor empeora con la movilidad, ajá, y mejora con el reposo, ¿sale? No suele haber síntomas extraarticulares. El diagnóstico suele realizarse a través de los síntomas de la exploración física y radiológica, porque ahí vamos a, pues, a corroborar que efectivamente ya se está viendo un desgaste, un roce quizá de hueso con hueso. Ajá, esas son las diferencias entre artritis y artrosis. Dentro también de lo que encontramos en la parte de la vejez son diabetes. Ajá. La diabetes pues son una de las principales causas que bueno suelen ser el estrés, los malos hábitos alimenticios y la inactividad. ¿Sale? Con un control, por ejemplo, por parte del especialista y tratamiento adecuado, pues puede llevar una vida totalmente normal. Para esto, pues darle como tal ejercicios, masaje, liberación con TENS o EMS, pues sería lo ideal. Ajá, en ese aspecto. En otro aspecto tenemos la famosa desnutrición, ¿sale? En la desnutrición, tenemos que en las personas mayores, de acuerdo a, pues como van perdiendo apetito, ajá, como tal, pues no hay ingesta de proteínas, vitaminas, ajá, disminuye, pues como tal, todo ese proceso
y puede derivarse una deshidratación, anemia, gastritis, ¿no? Entonces pudiéramos evitarlo con algún tipo de seguimiento al paciente y sobre todo darle pues como tal eso que necesita, ¿no? Ese vacío. Tenemos Alzheimer, que también sería una de las patologías más comunes que podemos encontrar como tal en la vejez. El Alzheimer y la demencia senil son enfermedades, pues como tal, las más temidas, ¿no? Por los ancianos, porque como tal es una pérdida progresiva de la memoria y pues como tal de sus habilidades mentales. Entonces, pues como tal por el momento no hay cura. Sin embargo, mantener el paciente pues como tal en sus óptimas condiciones sería lo indicado, ¿no? No dejar que se vaya debilitando el músculo, no dejar que se vaya atrofiando en algunas pues zonas, ¿no? Para evitar algún daño pues como tal en cerebro. Ajá, entonces pues esta demencia senil es una de las pues que vamos a tratar o vamos a estar en constante diagnóstico para un paciente de la tercera edad. Ajá. Entonces, tomar en cuenta en pacientes de la tercera edad si no presenta algún tipo de estas como tal alteraciones. En la historia clínica, pues como tal viene ahí un apartado en lo cual habla de, ¿sabes qué? A ver, cómo te encuentras en cuestión al tiempo, lugar y espacio, ajá, qué fecha de hoy es, ¿no? En qué lugar estamos, todas esas preguntas son como, pues como las más específicas, ¿no? O ideales, como tal, para poder saber el paciente si se encuentra, pues como tal, en sus cinco sentidos, ¿no? Que sí está recordando en qué lugar está durmiendo o de plano, pues no puede identificar dónde se encuentra ni la fecha, ¿no? Ese tipo de alteraciones se pueden preguntar ahí como tal en la consulta y bueno, pues puede ser muy de mucha ayuda para nosotros. Si todo esto empieza a afectarse, ¿sabes qué? Pues mejor mandamos a hacer algún estudio más específico para poder saber de qué se trata. Ajá, en cuestión a esa demencia senil, ese Alzheimer. Dentro de otras patologías comunes dentro de la vejez, encontramos el famoso Parkinson. Ajá, el Parkinson, bueno, pues también, al igual que el Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa, ajá, que bueno, pues como tal ahí ya es producido más por, como tal, las neuronas, ¿verdad? Una pérdida progresiva de neuronas y bueno, pues como tal empieza a haber un trastorno del movimiento, ajá. Aquí el trastorno del movimiento, pues como tal, es uno de los como tal, pues síntomas más presentes, pero no es como tal el único, sino que también aparte del temblor en manos y demás, pues llega a provocar alteraciones cognitivas, emocionales, funcionales, ¿no? En el paciente a la hora de la marcha, a la hora de la sedestación, ajá, bipedestación, en todos los aspectos empieza obviamente un deterioro, una alteración. Entonces, lo más preocupante dentro de estas enfermedades, Parkinson, Alzheimer, demencia senil, pues son como tal las alteraciones cognitivas, ¿no? Lo que es lo que más preocupa, o bien la parte de memoria, que es lo más que preocupante en los pacientes, que ya no empiezan a reconocer su mamá, ya no empiezan a recordar
su esposa, sus hijos, ¿no? Eso es como que de lo más triste que podemos encontrar en este tipo de pacientitos. Ajá. Acuérdense, pues esto da mucho temblor, ajá, en extremidades. Esto quizá puede iniciar con un pacientito que, ¿sabes qué? Pues ya es de la tercera edad, está aparentemente bien, pero empieza a tener adormecimiento en algunas extremidades, ajá, ya sea en la mano derecha, en la mano izquierda, cuando empieza a tener ese tipo de adormecimiento, de hormigueo, ¿no? De pérdida de fuerza, empieza ya desde ahí una posible señal, ajá, de que algo pues no anda bien. Entonces, desde ese momento, lo ideal sería, pues, ¿sabes qué? Empezar a trabajar para prevenir una posible lesión severa, neurológicamente hablando. Ajá, entonces, por ejemplo, ahí obviamente nos está mostrando la parte del temblor. Ajá, el temblor en las manos y que, bueno, en ocasiones los pacientes pues ya ni siquiera puede, pues a lo mejor tener quieta la mano, ¿no? Ok, eso sería en cuestión a Parkinson. Ujú. Y tenemos también algunos problemas, por ejemplo, auditivos, ajá, y visuales, aquí por el desgaste natural del oído. Como tal, pues nos indica algún tipo de pues como tal lesión que puede provocar, ¿no? En cuestión a ojo, nariz, ¿no? Nos puede llevar alguna miopía, ajá, cataratas, presbicia, glaucoma y tensión ocular. Aquí, pues como tal, son parte, ¿no? De lo que es la tercera edad. Pero pudiéramos incluir nosotros, les digo nuevamente, más en prevención para evitar esto. Si los ancianos se pudieran, ¿sabes qué? Darle tratamiento desde que ya entró a la etapa de vejez, se pudieran pues evitar muchas muertes, muchos descensos. Pero lamentablemente buscamos en la parte terapéutica ya cuando hay una lesión, ya cuando me duele algo y es cuando pues ya no podemos entrar tanto en ese aspecto. Por ejemplo, aquí en cuestión al auditivo, al vestibular, pues lo que más recomiendo son movimientos, ¿verdad? Movimientos rotatorios, ¿no? Por ejemplo, de la cabeza, rotación interna, externa, o bien rotación hacia la derecha, rotación a la izquierda, flexión lateral, flexión y extensión. Ajá, entonces todos esos movimientos en zona cervical y también con movimientos oculares pudiéramos ayudar a esta parte visual. Ajá. En cuestión al auditivo, ahí acuérdense cuando checamos pares craneales, pues decíamos, ¿sabes qué? El par craneal número 8 lleva conexión con oído, por eso es también llamado hipogloso, perdón, vestíbulo coclear o auditivo. ¿Por qué? Porque lleva la parte de audición. Entonces, ¿qué tengo que revisar? Tengo que hacer la prueba de Riner, Weber, marcha neurológica, Romberg, para saber dónde voy a dar a lo mejor algún tipo de masajito, algún tipo de liberación muscular, ¿no? Y articular. Entonces, aquí en problemas auditivos y visuales sí podemos entrar un poquito más revisando pares craneales, un poquito más a profundidad con los pares craneales, chicos. No olviden ese aspecto. Ajá. Osteoporosis tenemos. Esta osteoporosis, bueno, pues como tal es la disminución de cantidad de los minerales. Me parece que ya todas estas patologías las vimos cuando les enseñé lo de diagnósticos de enfermedades, ¿no? Me parece. Entonces ya platicábamos algunas patologías. No sé si estas sí se las incluí,
pero de todas maneras las quise mencionar porque son como de las más importantes dentro de la parte de la vejez, ¿no? Entonces, la osteoporosis aparece como una consecuencia de la disminución en la cantidad de minerales en el hueso, como tal el calcio, ¿no? Que a causa, bueno, pues de este problema, los ancianos tienen una mayor facilidad de sufrir fracturas, fisuras, que cualquier movimiento en vano, pues se llegue a lesionar. Ajá. Entonces, aquí en cuestión a la osteoporosis, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Ahorita vamos a comentarlo. De entrada, pues, ejercicio, estiramiento. Ajá, sería como lo ideal. Tenemos también otro de las alteraciones que más encontramos en los pacientes, que son el accidente cerebrovascular, ¿no? Que sería el ictus. El ictus es como tal otra enfermedad, pues obviamente temida por los ancianos, que como tal es una enfermedad cardiovascular, que aparece cuando uno de los vasos sanguíneos que lleva la sangre al corazón se rompe o se destruye, ¿sale? Entonces, pues empieza ahí ya la disfunción. Esta enfermedad puede provocar en los ancianos que queden paralizados de forma total o parcial, dependiendo. ¿Sale? Pierdas, pierdan facultades motoras, por ejemplo, ¿no? Aquí en los ancianos que quedan paralizados, pierdan facultades motoras y del habla, incluso pues hasta a lo mejor lleguen a morir, ¿no? Detectarlo a tiempo puede ser crucial en la supervivencia ahí del anciano. Entonces, siempre tener en cuenta, a ver, voy a revisarle dermatomos, voy a revisarle pares craneales, viscerotomos, para poderle dar un tratamiento específico o bien prevenirlo de alguna posible lesión futura. Ajá, entonces dentro de pues los síntomas más importantes de el ictus, ajá, nos dice que bueno, pues entramos con algunos síntomas importantes, que son dolor agudo o crónico, disminución o pérdida de la funcionalidad, alteración de la marcha, la postura, el equilibrio, todo eso está afectado en un paciente, pues obviamente con ictus, ¿no? Trastornos sensoriales, principalmente superficiales, alteraciones de las funciones corticales, ajá, superiores, problemas relacionados con la comunicación, alteraciones psicológicas o familiares, compromiso de la capacidad sexual también, ¿no? Entonces, todos estos síntomas, pues, presenta a que el paciente o que le va a dar un ictus o ya lo tiene presente, ¿no? Dentro de la valoración clínica del adulto mayor, pues como tal está destinada a cuantificar en términos funcionales, ajá, los problemas biopsicosociales del paciente, así como las capacidades residuales, ajá, como tal, con que cuenta para enfrentar el proceso rehabilitador. Las variables como tal a poder contar, ¿verdad? En esa valoración clínica son el lenguaje, cómo lo está haciendo el paciente, el estado psicológico y mental del enfermo, el estado nutricional sobre todo también, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, si hay algias, si hay artralgias, si hay, pues como tal, actividad de la vida diaria normal o no, hay un control de esfínter vesical, rectal, ¿no? Amplitud articular, cómo está, trofismo, fuerza muscular, reflejos, movilidad, marcha, equilibrio, ¿no? Evaluación como tal de extremidades, tanto superiores como de inferiores. Entonces, pues sí, tomar en cuenta todo esto y que ya obviamente ya lo vimos. Ajá.
ya vimos como tal el marcha, reflejos, entonces es aquí, chicos, donde ustedes van a poder complementar eso o bien hacer un resumen de todo lo que aprendieron a lo largo del diplomado, ¿no? Que si sabes qué, pues aquí me está diciendo que en un paciente que tiene una hemiplegia se ven afectados sus reflejos, ya no están presentes, pues podré, ¿sabes qué? Pues voy a revisarlos, ¿no? Saco mi martillito, reviso cómo están, si no están presentes, están ausentes, pues probablemente ya esté presentando una lesión. Ajá. El tratamiento kinésico ayuda bastante. Este tratamiento kinésico es un tratamiento postural, ajá, que permite prevenir las alteraciones articulares y de partes blandas. Obtener un raquis estable para minimizar la pérdida funcional, pues sería como lo más ideal, ¿no? Movilizaciones pasivas, activas o activas asistidas, ajá, cambios de posición, levantamientos, ¿no? El que se siente, el que se levante, el estar estimulando ese lado sería lo mejor, ¿no? Estimulación, por ejemplo, al realizar los ejercicios respiratorios, ejercicios de coordinación, de postura, marcha funcional, equilibrio, estética, restauran las alteraciones como tal del esquema corporal, ajá, y de lateralización marcada. Entonces, pues esto es más como en cuestión a tratamiento kinésico, ajá. Tenemos ahí, pues dentro de lo que podemos ayudar, chicos, que ustedes ya saben, esta parte de electroterapia, termoterapia, ejercicio terapéutico, ¿no? En hidroterapia, hablamos, por ejemplo, el propósito, el efecto, hace limpieza, reducción del edema y la espasticidad, así como la relajación, ajá, y sedación, ¿no? De este segmento. Eh, en la termoterapia nos ayuda a hacer analgesia, ajá, aumento de metabolismos y vasodilatación. Ajá. En cuestión a los ejercicios, pues tenemos acondicionamiento, por ejemplo, general, retrasar, contrarrestar atrofia difusa, debilitamiento, coordinación, movilidad. Y la electro, pues como tal, más que nada, su propósito es transferencia iónica para saber o estimular, sedar, perdón, o estimular. Eso es lo más importante a la hora de poner los electrodos, de poner esas herramientas, poder colocar de acuerdo a quiero sedar o quiero estimular. Ajá. Electrodiagnóstico, la estimulación muscular, electromiografía, cronaxia, ¿no? Todo ese aspecto es importante. O bien, como tal, para explicarle al paciente en qué le vamos a ayudar. Ajá. Cuáles son las posibles precauciones que se le debe dar al paciente. En la hidroterapia, pues no tener heridas abiertas, ¿no? Algún proceso infeccioso. En la termoterapia, piel sensible, pues como tal no. Ajá, vigilancia, tener pues una vigilancia constante, ¿no? Frecuencia cardíaca, fractura espontánea, evitar el dolor, por ejemplo, evitar la fatiga, porque pues obviamente ya aquí estamos entrando a, pues, como tal, la precaución del tratamiento que le vas a dar. No usar en caso, por ejemplo, de osteosíntesis, ajá, trastornos cardíacos o marcapasos, pues ahí es donde, pues, no pudiéramos implementar el uso de electroterapia. No usar en caso de osteosíntesis, trastornos cardíacos o marcapasos. Todo lo demás, pues sí se puede. Ajá. La termoterapia solamente únicamente en piel sensible. Ajá. En hidro, heridas abiertas. Y en ejercicios, pues obviamente la frecuencia cardíaca
o bien si no hay algún tipo de fractura espontánea que evitara, pues a lo mejor, el dolor, la fatiga. Ajá. Y bueno, ya nos acompañan algunos tipos de, pues como tal, métodos de aplicación, ¿no? Tanto ejercicios como herramientas, ¿no? De ultrasonido, lámpara infrarroja, baños de parafina, ajá, todo esto. Ahí tenemos un poquito más la crioterapia en que nos ayuda. La manipulación en qué nos ayuda, el masaje, por ejemplo, aumentar la circulación, disminuir la producción del tejido cicatrizal, reducir el edema, sedación, estimulación, ajá. Tracción, por ejemplo, también pudiera ayudar mucho a reducir la presión que se está ejerciendo. Como tal, alguna contraindicación pues sería osteoporosis y bueno, ya más como tal, para ser específicos, pues sería dar el seguimiento de todo lo que ya les estoy mencionando, la rehabilitación cardiorrespiratoria, ajá, entre las patologías pues que más, ¿no?, padecen los adultos mayores, encontramos la cardiorrespiratoria, ajá, que además de ser una causa principal de morbilidad y mortalidad, son causantes de grandes limitaciones en la autonomía de la persona mayor. Ajá, la aplicación de técnicas de rehabilitación física en este tipo de pacientes, lo que ayudaría es incrementar la fuerza de la musculatura respiratoria, mejorar la ventilación pulmonar, la oxigenación y el intercambio de O2 por CO2, ajá, favorecer la eliminación de secreciones, ajá, todo eso entra dentro de la rehabilitación cardiorrespiratoria, ajá. La enfermedad cerebrovascular, pues como tal, tiene hemiparesias y hemiplegias, ¿no? Los síntomas pues son discapacitantes en estos síndromes, ¿no? Porque pues ya no hay pues como tal tanta respuesta del paciente, hay trastorno de la sensibilidad, ajá, alteración en el esquema corporal, trastornos posturales, de lenguaje, ¿no? Mentales, entonces sí ya se vuelve un poquito más crónico en cuestión a la parte cerebrovascular. Para realizar un adecuado pronóstico en el paciente hemipléjico, se deben tener en cuenta, entre otros elementos, el tamaño de la lesión, ajá, la antigüedad del síndrome, ¿no? Entonces, la rehabilitación en el adulto mayor hemipléjico, el estado mental del paciente, la colaboración del enfermo, las complicaciones, trastornos sobreañadidos, todo esto nos da alteración de la sensibilidad, ajá, lado corporal afectado, peso corporal y edad del paciente para empezar a trabajar, ¿no? Entonces se trabajaría en el lado, pues como tal, afectado de esa extremidad. Ya me pasé mucho a esta. Los objetivos como tal del tratamiento rehabilitador en los pacientes, ajá, son evitar la inmovilidad, que la persona ya no camine, que la persona ya no pueda realizar pues muchas actividades, ¿no? Pues ese es el objetivo precisamente de la rehabilitación, conseguir la máxima estimulación y activación psicológica, alcanzar la mayor independencia posible, ajá, que él pueda caminar por sí solo, que pueda pues levantar, irse al baño, ¿no? Lograr pues ese aspecto, adquirir el desarrollo de un lenguaje básico, ajá. Pues a lo mejor si no sabe cómo ya darse a entender mucho, bueno, pues entraríamos con algún tipo de lenguaje básico. Ajá. Como tal, el accidente cerebrovascular pueden presentarse en dos fases, una aguda y una crónica. Generalmente la aguda
puede, como tal, dentro del tratamiento postural, colocamos al paciente en posición fisiológica normal, movilizar el lado afectado del paciente en forma pasiva, o sea que sin colaboración del enfermo, sentar al paciente, por ejemplo, lo antes posible, no sedestación, que se siente rápido, que se levante, trabajar sobre la conciencia del movimiento mediante la indicación de ejercicios con el lado sano y reproducción del lado afectado, estimular el lado indemente mediante ejercicios físicos y finalmente, pues mediante el desplazamiento, comenzando con la bipedestación estática. Ajá. Enseñarlo a realizar técnicas de transferencia, trasladarse de la cama al sillón, del sillón a la cama y viceversa. Todo eso es lo que se busca lograr con movimientos, con ejercicios, en este caso, mover al paciente, ¿no? En todos los aspectos para que se puedan prevenir o bien se pueda ya tratar una lesión de este tipo, ¿no? Y por último, como tal en esta fase crónica, tenemos algunos puntos principales en el tratamiento rehabilitador en el paciente hemipléjico, que sería pues como tal contrarrestar la espasticidad para reducirla y que obviamente el paciente ya no esté tan rígido en cuestión a la pierna y que pueda caminar adecuadamente. ¿Sale? El aumento del tono muscular con la activación mediante estímulo sensorial, propioceptiva y táctil. Ajá. Disociación de los patrones masivos para obtener patrones como tal selectivos y funcionales. No permitir como tal el esfuerzo de los estados espásticos, facilitación y estimulación para obtener reacciones de enderezamiento, equilibrio, extensión, sostén en el brazo, en la mano. Entonces, no, en esta fase crónica, pues es como tal poder enseñar al paciente a poder deslizarse de un lugar a otro, si le cuesta mucho trabajo. Todo esto sería dentro de la fase crónica. Entonces, con esto terminamos la parte de geriatría, un poquito de la introducción de la geriatría, qué es, ¿no? Qué significa, en qué se enfoca y algunas patologías tratadas en este caso por los TENS, los ejercicios, ¿no? Entonces, de tarea va a quedar precisamente eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer ante un paciente con demencia senil, ¿no? A ver, ¿qué hago con un paciente que tiene ictus, ¿no? Una hemiplegia debido a una, como tal, tenemos, como tal, tenemos muchos aspectos a analizar, ¿no? En el paciente, que si tiene, ¿sabes qué? Tiene ciertas alteraciones, tiene hemiplegia, tiene demencia senil, ¿qué ejercicios serían los indicados? ¿Qué reviso primero? Acuérdense, todas estas enfermedades de la vejez, o del enfermo, más bien del viejo, porque no es como tal una patología, en caso de presentar algún tipo de estas alteraciones, ¿qué puedo implementar? ¿Qué puedo hacer? Podré poner hidroterapia, podré poner crioterapia, podré tener termoterapia. ¿Qué puedo hacer para liberar toda esa tensión, esa lesión? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que vimos anteriormente ya se va resumiendo en, pues como tal, en un caso clínico, ya en una vida, pues como tal, normal, no real. Bien, no sé si haya duda, chicos, preguntas. Me parece que ya estuve revisando ahí sus tareas, las que han subido. Entonces, nada más que no he podido contestar. Si no he contestado, no es porque no lo haya revisado, sino porque a veces sí me encuentro ocupada. Pero espero ya el día de mañana poderles, pues como tal,
darles ese seguimiento, ¿no? Poderles contestar, por ejemplo, aquellos que me han mandado correo, poderles contestar, sabes que te falta aquello, te falta esto, porque pues ya estamos a nada de acabar su diplomado. Parece que faltan 1 o 2 clases y pues estaríamos finalizando, chicos. Ajá, entonces quiero que de preferencia pues todas las dudas del mundo, ajá, que tengan para poderlas resolver, no tengan tal cual duda de que las podamos resolver, ¿verdad? ¿Cómo le pondrías los TENS? ¿Cómo le pondrías la termoterapia? ¿Cuál primero? ¿Qué movilizaciones puedes realizar? ¿Sale? Entonces voy a estar trabajando con ese aspecto. Entonces, por tal motivo, necesito que traigan sus dermatomos, miotomos, viscerotomos, pares craneales. Ajá. Eso siempre es de base para un padecimiento actual, ¿no? Ok, bueno, pues sería todo, chicos, sin más por el momento. Me despido, espero sus tareitas, sus comentarios. De lo contrario, pues nos estaremos escuchando más que nada la próxima semana. Para darles la continuidad de su diplomado y pues meramente finalizarlo ya, ¿no? Ok, sin más por el momento. Hasta luego, chicos.